Hechos capítulo 2. Y vamos a leer, quiero leer nuevamente este pasaje, estos versículos que ya van 3, 4 domingos que los hemos visto, nos hemos detenido ahí y de ahí hemos sacado algunas enseñanzas y principios que podemos aplicar para nuestra iglesia. Y hoy no es la excepción, quiero continuar con la misma metodología. ¿Ok? Entonces, Hechos capítulo 2 y versículo 41, vamos a leer desde allí, ¿sale? 2:41, que dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Creo que es claro, ¿no? Espero que para ti sea también claro lo que vemos en estos versículos y lo hemos estado viendo los últimos domingos. Por la obra del Espíritu Santo en estos creyentes de los cuales leemos aquí, estas personas reconocieron su pecado, se volvieron a Dios de corazón y reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. A partir de ese día empezaron a vivir en comunidad, como una comunidad cristiana. A partir de ese día nació o surgió la iglesia, como la conocemos ahora. Estamos viendo el nacimiento de la primera iglesia cristiana, allá en el primer siglo. Y a partir de ese día vemos entonces a todos esos creyentes juntos haciendo o dedicados a todas estas cosas que ya hemos leído más de una vez en estos versículos. Una cosa resalta y es obvio en estos versículos que hemos leído una vez más, y es que todos esos creyentes, para poder dedicarse a todas esas cosas que se mencionan en el versículo 42, era necesario una cosa. La semana pasada hablábamos un poco de esto. Era necesario que estuvieran juntos, pero para eso era necesario otra cosa. ¿Saben cuál es? Porque sí, estamos viendo que estaban juntos, pero ¿eso qué implica? Que estaban reunidos, congregados. Y eso es algo que también el Nuevo Testamento enseña para la iglesia. Desde el primer siglo, desde el primer siglo, en este pasaje que estamos viendo de Hechos, con el surgimiento de la iglesia, vemos, y de hecho ha sido así, todos los creyentes, a partir de este pasaje de Hechos, se han dedicado a reunirse, a congregarse de manera regular para dedicarse a estas cosas que vemos aquí en el libro de Hechos. La semana pasada recordábamos y leíamos aquel pasaje, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, Hebreos 10, versículo 25, donde la palabra de Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y es que es así. Con el paso del tiempo, a lo largo de la historia, la iglesia se ha dedicado a congregarse de manera regular, repito, para dedicarse a practicar todas estas cosas que vemos aquí en el libro de los Hechos. Por ejemplo, miren, y de hecho, antes de aquel día de Pentecostés, vemos a los creyentes, después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, vemos a los creyentes haciendo lo mismo. Hechos capítulo 2, bueno, estamos en el 2, pero en el versículo 1. 2:1. Vean cómo dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban ¿qué? Reunidos en un mismo lugar. ¿Se fijan?
antes de que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo, bueno, los creyentes que habían quedado durante el ministerio, o que habían surgido durante el ministerio del Señor Jesús, ya que el Señor Jesús no estaba con ellos, bueno, ellos se pusieron de acuerdo y comenzaron a reunirse juntos en un lugar. Y ese día de Pentecostés, así lo estaban haciendo. Dice que estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. Más adelante, con el surgimiento de más iglesias, vemos a las iglesias haciendo lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Miren, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Mira cómo les dice Pablo a los corintios, llamándoles la atención en cuanto a la cena del Señor que ellos pretendían estar celebrando. ¿Recuerdas aquel pasaje? Mira cómo les dice Pablo a los creyentes de la iglesia en Corinto. Capítulo 11, versículo 17. 11:17. Y les dice Pablo, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues me parece que hacen más daño que bien. ¿Cuándo qué? Cuando se juntan o cuando se reúnen. Y el 18 lo dice bien claro. Dice el 18, primero, oigo que hay divisiones entre ustedes. ¿Cuándo? Cuando se reúnen como iglesia, ¿te fijas? Y hasta cierto punto, dice Pablo, lo creo. Así que la iglesia desde el primer siglo, los creyentes entendieron esto, la importancia y la necesidad de juntarse en una comunidad cristiana y reunirse regularmente para practicar y dedicarse a las cosas que hemos leído más de una vez allá en Hechos 2, versículo 42. A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, a la oración y todo lo demás que vemos allí. De ahí entonces sacamos este modelo, este principio para nosotros como creyentes el día de hoy, de reunirnos regularmente para dedicarnos también a estas cosas. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y sobre todo, bueno, son dos preguntas que vamos a tratar de responder en esta hora. Una de ellas es ¿por qué? ¿Por qué nos reunimos regularmente cada semana? Y la otra pregunta, y creo que es la que nos va a llevar más tiempo, es ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Cuándo debemos reunirnos los creyentes para dedicarnos a las cosas que estamos viendo allí en Hechos 2? ¿Por qué lo hacemos y cuándo lo hacemos? ¿Por qué nos congregamos este día? El domingo, el primer día de la semana, y no otro día. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por tradición o por costumbre? ¿O lo hacemos porque esta es la voluntad de Dios para su iglesia? Otra pregunta. Si en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Israel, adoraba a Dios en el séptimo día de la semana, es decir, el sábado, ¿por qué nosotros ahora, en este tiempo, lo hacemos el primer día de la semana? El domingo. Más aún, nosotros ahora en este tiempo como creyentes, como cristianos, tenemos el deber de apartar un día a la semana para dedicarlo al Señor, para alabar a Dios de manera especial, así como lo ordena el cuarto mandamiento en el Decálogo. Porque el cuarto mandamiento en el Decálogo dice precisamente eso. Acuérdate del día de reposo o de descanso para santificarlo. Allí está. Es parte de la ley de Dios. Así es que quiero que veamos algunas cosas y tratar de responder estas preguntas. Y entonces, pues tenemos que comenzar por el principio, por el comienzo. Y para esto, vámonos precisamente a eso, al comienzo, al principio, al Génesis. Ahí en sus Biblias, por favor, Génesis. Capítulo 2. En el capítulo 1 de Génesis vemos la narración de cómo Dios
creó todas las cosas. En 6 días. ¿Están de acuerdo? Eso lo vemos en Génesis 1. Ahora, en Génesis 2, versículo 1, mira cómo dice la Biblia. Génesis 2, versículo 1 y 2 también. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Ahora viene el 2, versículo 2. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. ¿Y qué hizo? Y descansó de toda su labor. Lo sabemos, ¿no? Sabemos cómo Dios hizo todas las cosas de la nada, con su palabra. En 6 días creó todas las cosas que conocemos, que vemos y aún las que no vemos. Y el séptimo día, dice el versículo 2, descansó de toda su labor. Ahora, la palabra hebrea que se traduce como descanso en ese versículo 2 es la palabra sabat, que significa cesar, es decir, dejar de hacer algo o reposar. De hecho, la Reina Valera lo traduce de esa manera, ¿no? El séptimo día reposó Dios de toda su obra. Esa es la traducción de la palabra hebrea sabat. Ahora, una aclaración. El hecho de que dice de que Dios descansó de toda su labor no significa, y esto lo quiero dejar bien claro, no significa que Dios estaba cansado. No significa que Él estaba cansado y se tomó un día de descanso en ese día. Porque la Biblia dice que Dios no se cansa ni se fatiga. Isaías capítulo 40, búsquenlo por favor, o ponlo ahí en la pantalla, Sergio, por favor. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28, y dice así: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Y miren cómo dice enseguida: Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él es Dios, nuestro Dios. Así que cuando la Biblia dice allá en Génesis 2:2 que Dios descansó de toda su obra, no significa que Dios estaba cansado y se tomó un descanso. Y tampoco significa que a partir de ese día Dios entró en un periodo de inactividad y a partir de ese día ya no trabaja y ya no hace nada. Tampoco significa eso. Miren lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 5, versículo 17. Y en ese pasaje vemos cómo los líderes religiosos de Israel estaban ahí acusándolo y haciéndole ver algunas cosas precisamente en cuanto al día de reposo, al día de descanso. Y Jesús les dice en una de esas, Juan 5:17, les dice Jesús, bueno, dice así: pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. ¿Se fijan? Estas son palabras de Jesús y Él dice, mi Padre, Dios el Padre, siempre trabaja y yo también. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 2 que Dios descansó de toda su labor, repito, no significa que Dios estaba cansado y tampoco significa que Dios a partir de ese día entró en un periodo de inactividad. Porque Dios siempre trabaja. Entonces, volviendo a Génesis 2, ¿cuál es el significado de ese descanso de Dios del que leemos en Génesis 2:2? ¿Qué significa entonces eso? Que Dios descansó. ¿Por qué Dios descansó el séptimo día? Y quiero mencionar algunos puntos o razones por las cuales Dios descansó en ese séptimo día. En primer lugar, Dios descansó ese día para que de esa manera declarar que su obra había sido completada. Y creo que el pasaje lo dice, ¿no? Claramente en el versículo 2 de Génesis 2. Dice que cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. De esa manera Él anunció o declaró que su obra estaba completada, su obra de creación estaba completada. Otra razón por la que Él descansó ese día es
para expresar un sentido de satisfacción o deleite en las cosas que Él había creado. Ajá. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado de hecho me pasa frecuentemente en mi trabajo. Ustedes saben, yo soy carpintero. ¿Ah? Y me pasa frecuentemente que cuando termino un trabajo y lo entrego y veo, sobre todo cuando veo la satisfacción, el agrado del cliente al ver el trabajo, yo también termino el trabajo y de alguna manera descanso, veo el trabajo y siento esa satisfacción por haber terminado un trabajo. Es un tiempo precisamente, por cierto, adecuado para darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por el trabajo, darle gracias a Dios por la capacidad que nos da de trabajar, de hacer las cosas y hacerlas para Él y no para los hombres. Pero me explico, ese sentido de satisfacción es el que vemos en Dios cuando terminó su obra de creación en 6 días. De hecho, no dice la Biblia que cuando Dios terminó, vio todo lo que había hecho y ¿qué exclamó Él? Que era bueno en gran manera. Génesis 1:31, si lo quieren ver ahí, el último versículo del capítulo 1:31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así que Dios descansó también para expresar ese sentido de satisfacción o deleite en todas las cosas que Él había creado. Una razón más por la que Dios descansó ese día es porque al descansar ese día, Dios mostró el tipo de reposo o descanso que Él proveerá o proveería para el hombre, para el ser humano, en un futuro. Hermanos, el día de descanso o el día de reposo es una figura o un tipo del reposo o descanso que nos espera a quienes estamos en Cristo en el futuro. Un día nosotros estaremos en nuestro reposo eterno, en la presencia de Dios. Y ese reposo, ese descanso de Dios que vemos aquí en Génesis 2, es una figura, es un tipo que nos recuerda ese descanso que nos está esperando a cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. El autor a los Hebreos habla precisamente de esto y quiero que me acompañen a verlo. Hebreos capítulo 4. Busquen ahí en sus Biblias, Hebreos capítulo 4. Hebreos 4.1, ¿sí? 4.1. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Y dice así: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, ¿se fijan? Es una buena noticia, ¿eh? ¿Y cuál es esa buena noticia? Dice ahí entre paréntesis o entre 2 guiones: del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. 4. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el 7º día. Miren cómo el autor de Hebreos hace referencia al pasaje de Génesis que ya hemos leído. Dice, y cita Génesis 2.2, cuando llegó el 7º día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Me encanta esa frase. El descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. 7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy.
Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si José hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. ¿Se fijan? Otro día de descanso aún por venir. 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Me llamó la atención cuando estaba leyendo este pasaje en el versículo 9, cuando dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Y luego dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. ¿Qué se le viene a la mente con eso? A mí me vino a la mente las palabras del Señor Jesús en Mateo 11, cuando dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, dice él, ¿qué? Los haré descansar, les daré descanso. El descanso que Dios promete, óyelo bien, está única y exclusivamente en Cristo Jesús. La manera de que una persona pueda entrar en ese descanso que Dios promete y que hemos leído aquí en Hebreos es a través del único camino que Dios ha provisto para esto. Y ese camino es nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que está la exhortación en el versículo 11. Hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Y la manera de entrar en ese descanso es por medio de Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si no estás en Cristo, no vas a poder. Imposible. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. De otra manera no podrás experimentar y disfrutar y gozar el descanso que Dios promete. Bueno, volviendo al descanso de Dios, estábamos hablando de qué significa ese descanso de Dios del que leemos en Génesis 2. Bueno, una cosa más. Mire, Dios descansó el séptimo día para establecer un patrón o modelo que el hombre, el ser humano, debe imitar en el uso de su tiempo. Mira, dicho de otra manera, Dios nos dejó ese modelo, ese patrón, para beneficio de nosotros, los seres humanos. Ya nos quedó claro que Dios no se cansa y por lo tanto Él no necesita descansar. Pero nosotros sí nos cansamos y por lo tanto nosotros necesitamos descansar. Así que el día de descanso, el día de reposo fue instituido por causa no de Dios, sino por causa del hombre. No es que Dios necesitaba descansar, es que el ser humano necesita descansar. El Señor Jesús habla de esto en Mateo 2:27, otra vez respondiendo a algunas acusaciones en cuanto al día de reposo que estaban haciendo en contra de él. En Marcos 2:27 dice el Señor Jesús, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Se fijan? O como lo traduce la Reina Valera, el día de descanso fue instituido por causa del hombre, del ser humano. Somos nosotros los que necesitamos descansar. Y ya desde ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Por cierto, hablando de esto, fue Dios el que estableció desde el principio, esta división del tiempo que ahora nosotros conocemos como semanas. Las semanas fueron invención de Dios, no del ser humano. Las semanas como las conocemos ahora, Dios las inventó. Él lo estableció desde el principio.
¿Ah? No fue el ser humano. ¿Ok? Bueno, regresen a Génesis 2. Porque quiero que veamos ahora, allí mismo en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 3, dos cosas. Ajá. Génesis 2:3. Después de que dice en el versículo 2 que Dios descansó de toda su labor, dice en el versículo 3, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Dos cosas que vemos que Dios hizo en relación al día de reposo o de descanso. Número uno, dice que Dios, ¿qué hizo? Lo bendijo. Dios bendijo ese día, el día de descanso. Ese día, hermanos, ese día es un día de bendición. Dios lo bendijo. Ese día, óyelo bien, es un día de bendiciones y de beneficios espirituales para quienes lo observen adecuadamente. Es un día de bendición. Pero dice el pasaje que también Dios, aparte de que lo bendijo, lo santificó. ¿Saben lo que significa, no? La palabra santificar o la palabra santa significa apartado. Lo que significa cuando dice que Dios lo santificó, es que Dios lo declaró santo, es decir, lo declaró apartado para Él. Ese día es santo porque es el día del Señor. Dios lo ha separado de los demás días de la semana y lo ha separado para que se le dedique a Él, para que se le adore a Él de manera especial. Repito, Dios lo separó de su uso común de los demás días de la semana y lo hizo con este propósito, de que sea día de Él, de que su pueblo lo observe y lo dedique para Él, para un uso que tiene que ver con Él, con su adoración y con el servicio a Él. De hecho, ustedes lo habrán notado, ¿no? Creo que es fácil verlo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, al día de descanso o día de reposo, se le llama o se le conoce como el día del Señor. Es así, porque es el día del Señor y eso significa que le pertenece a Él, al Señor. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Dios lo bendijo y lo apartó para Él desde el principio. Y debemos dedicarlo a Él de manera especial y particular. Así que vemos en estos versículos de Génesis, vemos un patrón, un modelo a seguir que Dios ha dejado establecido desde el principio. Miren, Dios quiere que apartemos un día de la semana, un día de cada 7 y lo dediquemos especialmente para Él. ¿Para qué? Para adorarle de manera especial, para reunirnos como iglesia y gozarnos y deleitarnos en Él de manera especial, y también para darle descanso a nuestro cuerpo. No se trata de que te pases la semana, trabaje y trabaje sin descansar un solo día. No está bien. No está bien. Ese es el modelo que Dios nos ha dejado desde el principio. Y lo mejor que podemos hacer es recordar esto y no usar el día de descanso como cualquier otro día de la semana y olvidarnos de Dios en este día. Ahora, eso es en el principio y eso es en cuanto a Dios. Ahora, en segundo lugar, en cuanto al pueblo de Dios, ¿ok? El pueblo de Dios primero en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, ustedes lo saben, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, valga la redundancia, incluía mayormente, aunque no únicamente, a israelitas.
déjenme decirlo de otra manera porque creo que ahí me confundí. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento incluía mayormente a israelitas, al pueblo de Israel, aunque no únicamente, ¿no? También incluía por gracia personas que no eran judíos, ¿ok? Pero mayormente estaba compuesto por israelitas, por judíos. El pueblo de Israel era un pueblo específico que habitaba en un lugar específico. Y el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, guardaba el día de reposo el séptimo día de la semana. Eso lo sabemos, ¿no? Y el séptimo día de la semana, para ellos el día de reposo empezaba a la caída de la tarde del viernes y terminaba a la caída de la tarde o la caída del sol del sábado. Comenzaba la tarde del viernes y terminaba la tarde del sábado. Y para el pueblo de Israel, el día de reposo o el día de descanso, para ellos como israelitas, como pueblo de Dios, ese día cobró un significado especial al haber sido libertados de la esclavitud de Egipto. Y el Señor se los hace ver. Miren, vamos a ver dos pasajes. El primero está en Éxodo 20. Éxodo 21. Éxodo 21. Dice así: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Vean cómo les dice, ¿eh? Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató, oigan, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Antes de darle lo que conocemos como los 10 mandamientos, el Señor se encarga de recordarles esto. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y entonces comienza a darles cada uno de los mandamientos. Ahora, vamos a brincarnos al versículo 8, que es donde les habla del día de reposo, versículo 8. Y les dice, acuérdate de guardar, ¿cuál día? El día de descanso, al mantenerlo santo. 9. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Te fijas? Ahí Moisés les recuerda lo que ya leímos en Génesis 2, que el Señor bendijo el día de descanso y lo declaró santo, es decir, lo apartó como un día santo. El día de reposo le recordaba al pueblo de Israel su liberación de la esclavitud de Egipto. Y el otro pasaje es Deuteronomio, búsquenlo por favor, Deuteronomio 5. Que es el pasaje paralelo a este que acabamos de leer en Éxodo, que también vemos ahí cómo Dios les habla y les da la ley, los 10 mandamientos. 5:12 le dice así: guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Ahora miren el 15. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, aquí viene el porqué, por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Mira, el punto es este: para el pueblo de Israel, el día de reposo era un recordatorio de cómo Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, y también era un recordatorio de lo que habían vivido allí en Egipto, esos 430 años, de la esclavitud y todas las condiciones que vivieron allí en Egipto en esos años, y cómo Dios los libertó de esa esclavitud.
¿Mm? Tengan presente esto, porque esto es importante. Ajá. Esto es en cuanto al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿y qué en cuanto al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos que el pueblo de Dios ya no incluye únicamente a Israel o a judíos. En el Nuevo Testamento vemos claramente que el pueblo de Dios está compuesto por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. La iglesia. La iglesia. En el Nuevo Testamento vemos ahora al pueblo de Dios, es decir, la iglesia compuesta, repito, por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahora, es decir, hombres y mujeres que están en Cristo Jesús, que han sido perdonados y salvados por la gracia de Dios. ¿Ah? Y en el Nuevo Testamento vemos también lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nosotros, los creyentes, que ahora por la gracia de Dios formamos parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, un pasaje que conocemos todos, 5:17, segunda a los Corintios 5:17. Y creo que algunos se lo saben de memoria, y si no se lo saben de memoria, se los dejo de tarea, porque este es de los versículos que todo creyente debe saber de memoria. Ajá. Segunda a los Corintios 5:17, en la traducción de la Reina Valera, ¿cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, ajá, ajá, ajá. Si alguno está en Cristo, oigan, nueva criatura es. Nueva criatura. Es una nueva creación. Podemos decirlo también de esa manera. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice, todas son hechas nuevas. Lo voy a seguir leyendo en la traducción de la Reina Valera. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te fijas? En Cristo Jesús y por la gracia de Dios somos una nueva creación. Somos la obra de sus manos, como dice en Efesios. Somos la obra maestra de Dios, como lo traduce la traducción que estamos usando, la obra maestra de Dios. Y otro pasaje que quiero que veamos en el Nuevo Testamento es Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a recordarlo también, 2. Efesios 2, del 1 al 5, que también lo conocemos y estamos muy familiarizados con él. Efesios 2, del 1 al 5, dice así: antes ustedes estaban muertos a causa, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de todos los que se niegan a obedecer a Dios. Ahora mira, ¿te fijas cómo dice? Dice que vivíamos obedeciendo al diablo. ¿Qué significa eso? Que éramos sus esclavos. También estábamos en esclavitud. Pero no solo del enemigo, no solo del diablo. Mira cómo dice el 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos ¿de qué cosa? De nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que antes de estar en Cristo, éramos esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado, del pecado, y éramos esclavos también del diablo. Y por lo mismo, dice la segunda parte del versículo 3, que por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás
Pero, aquí viene la buena noticia, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿te fijas? Esa era nuestra condición. Estábamos esclavizados. ¿Qué digo esclavizados? Muertos. Por causa de nuestros pecados, dice Dios, que es tan rico en misericordia, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Así que, hermanos, miren, los que estamos en Cristo, por la gracia de Dios, somos una nueva creación. Si tú estás en Cristo, esa es una realidad para ti. Esa es la realidad para ti. Tú eres una nueva creación en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero no solo eso. Si estamos en Cristo, somos los beneficiarios de la obra redentora de Dios por medio de Cristo Jesús. Repito, somos los beneficiarios de la obra redentora de Dios por medio de Cristo Jesús. Esa obra redentora que Dios ha realizado en nosotros, óiganlo bien, esa obra de redención que Dios ha realizado en nosotros es más poderosa y es más gloriosa que la obra de redención que Dios llevó a cabo con el pueblo de Israel cuando los libertó de la esclavitud de Egipto. Es mucho mayor, es más poderosa y gloriosa. Y nosotros somos parte de eso por la gracia de Dios. Entonces, seguimos avanzando. Ya hemos visto cómo Dios instituyó el día de descanso desde el comienzo. Ya hemos visto lo que significaba el día de descanso para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Hemos visto lo que Dios ha hecho ahora en nosotros, quienes estamos en Cristo Jesús, por su gracia, y que por su gracia ahora formamos parte del pueblo de Dios. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿y entonces qué? ¿Cuál se supone que es el día que debemos guardar? ¿El sábado u otro día? Debemos de guardar el sábado, ese día que conmemoraba la antigua creación, como lo vemos en Génesis. Debemos recordar o guardar el sábado, el séptimo día, ese día que para el pueblo de Israel les recordaba y ellos conmemoraban su redención o su salida de la esclavitud de Egipto. O debemos recordar el día de nuestra redención en Cristo Jesús. O debemos recordar y celebrar que Dios por gracia nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Debemos recordar a nuestro Redentor, quien murió y resucitó al tercer día, que por cierto fue el primer día de la semana. Una cosa es clara, mis hermanos, y es esta. Miren, en el Nuevo Testamento encontramos un énfasis bien marcado, bien claro, sobre el primer día de la semana. No sobre el séptimo día, sino sobre el primer día de la semana. Y ese énfasis que vemos en el Nuevo Testamento acerca del primer día de la semana, entonces nos da el modelo a seguir para que ahora nosotros podamos guardar ese día, el primer día de la semana, como el día del Señor, como el día santo para el Señor, y dedicarlo de manera especial para el Señor. El modelo que vemos en el Nuevo Testamento es este, el primer día de la semana, el domingo. Y vemos a la iglesia, vemos a los creyentes, y ya vimos al principio algunos pasajes de cómo los creyentes, la iglesia en el primer siglo, se reunían el primer día de la semana. Y ahorita quiero que veamos otros más. Pero antes de eso, miren, primero, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, ya lo mencioné, pero quiero mencionarlo una vez más. Cristo resucitó al tercer día de que fue crucificado. ¿Qué día fue ese?
El primer día de la semana. Y eso lo vemos en los evangelios. De hecho, los 4 evangelios narran eso precisamente. El primer día de la semana. Tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan lo dejan ahí bien claro. ¿Ah? Por cuestión de tiempo no vamos a verlos todos, pero nada más el primero, Mateo 28:1. Miren cómo dice. Mateo 28:1. Dice así: el domingo por la mañana temprano, así lo traduce, ¿no? La Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice el primer día de la semana, pero es lo mismo, el domingo. ¿Ah? El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Recuerden que iban con la idea de ungir el cuerpo del Señor. Pero eso fue el domingo. Ya el Señor Jesús, cuando ellas llegaron, ya había resucitado, el cuerpo ya no estaba allí. El Señor resucitó el primer día de la semana, domingo. Pero ya que había resucitado, es decir, ya resucitado, Cristo, ya resucitado, apareció a sus discípulos el primer día de la semana. Vamos a verlo. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y versículo 19. Miren cómo dice el 19. Ese domingo, ¿y a qué domingo se refiere? Cuando resucitó, sí, cuando el Señor Jesús resucitó. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo a los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. ¿Sí? Eso fue ese domingo cuando Jesús resucitó. Pero miren cómo dice el versículo 26. Vamos a leer el 26. 8 días después, ¿cuándo fue eso? El siguiente domingo. El siguiente domingo. Los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. ¿Se fijan? Estamos viendo que Jesús resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana se apareció a sus discípulos, pero eso no es todo. Hablando del Espíritu Santo, vemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos el primer día de la semana. Aquel pasaje de Hechos 2 que hemos estado viendo los últimos domingos, cuando los discípulos estaban reunidos, eso ocurrió el día de Pentecostés. Y eso fue el primer día de la semana. La promesa de la venida del Espíritu Santo se cumplió ese día de Pentecostés. Y quiero que me ayuden a ver un dato interesante respecto al día de Pentecostés. Vamos al Antiguo Testamento. Levítico 23. Levítico 23. Aquí el Señor le está dando al pueblo de Israel instrucciones por medio de Moisés con respecto a las 3 fiestas anuales, ¿no?, que los israelitas debían celebrar una vez al año. Y les habla acerca de la fiesta de la cosecha o de las cosechas, la fiesta de las semanas, como se le conoce también a la fiesta de Pentecostés. Dice en el capítulo 23, versículo 9, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, esto es importante, dice: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Oigan, aquí viene, miren, 11. Al día siguiente del día de descanso. Pregunta, ¿qué día es ese? Domingo. Recuerden que para los israelitas el día de descanso, ¿cuándo era? El sábado, el 7º día de la semana. Pero dice entonces: al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor.
Ese mismo día, ¿cuál día? El primer día de la semana. Deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta, al Señor. Bueno, no, harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación a donde quiera que vayas. ¿Te fijas? Se cumplirá, dice, de generación en generación a donde quiera que vayas. ¿Qué significa eso? Que el pueblo de Israel la celebró así, de generación en generación, hasta que llegamos al día de Pentecostés, del que leemos en Hechos 2. Seguimos leyendo, versículo 15. Y lo repite, 15. A partir del día que sigue al día de descanso, ¿cuál es ese día? Domingo. Oigan, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, oigan, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son, ¿cuántos días? 50 días. Que por cierto, la palabra Pentecostés es lo que significa 50. Estos son 50 días. Después, entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Entonces, miren, el punto es este. En la fiesta de las semanas, o también llamada fiesta del Pentecostés, se ofrecía a Dios los primeros frutos de la cosecha. Y en esa fiesta, el pasaje que leemos en Hechos 2, la iglesia que recién surgió en ese día cosechó sus primeros frutos de salvación, como 3,000 en total, a través de la predicación del apóstol Pedro. Una cosa más, otro dato también. El día de Pentecostés, hermanos, como lo hemos visto aquí, el día de Pentecostés siempre caía en domingo. Siempre. El pasaje que estamos leyendo de Hechos 2 es en ese día, el día de Pentecostés, el primer día de la semana. Estaban reunidos y de pronto vino ese estruendo y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, esta es una razón más que tenemos para concluir que como creyentes bien podemos congregarnos y reunirnos para alabar a Dios el primer día de la semana. Pero aparte de esto, es que los primeros creyentes, es decir, la iglesia del primer siglo, ellos también adoptaron o escogieron el primer día de la semana como el día especial de adoración a Dios. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento también. En el libro de Hechos, miren, por ejemplo, Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Y vemos a Lucas ahí narrando algo. Hechos 27. 27, ok, está bien. De pronto pensé que estaba yo en otro lugar, pero no. 27 dice así, el primer día de la semana, ahí está, el primer día de la semana, ¿qué día es ese? Domingo. Miren cómo dice Lucas, nos reunimos con los creyentes locales, ¿para qué? Para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Ahí vemos ya a la iglesia reunida el primer día de la semana para hacer lo que hacen los creyentes. Dice en esa ocasión que se reunieron para participar de la cena del Señor. En otro pasaje, primera a los Corintios 16, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Hablando el apóstol Pablo dándoles instrucciones a los creyentes de Corinto de cómo recoger las ofrendas para los creyentes de Jerusalén, les dice, primero a los Corintios 16, 1 y 2, ahora bien,
Consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias en Galacia. 2. El primer día de cada semana, ¿qué día es ese? Domingo. Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. La idea es que las iglesias ya se reunían el primer día de la semana. Por eso es que Pablo les dice, bueno, cuando se reúnan el primer día de la semana, aparten un dinero para destinarlo a los necesitados, hermanos necesitados allá en Jerusalén. ¿Se fijan? Y algo más. Ya a finales del primer siglo, para ese entonces, los creyentes ya se referían al día de reposo o día de descanso como el día del Señor. Vemos al apóstol Juan cuando fue exiliado a la isla de Patmos, ¿recuerdan? Vamos a verlo en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 y versículo 9. Dice el apóstol Juan, versículo 9, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Ahora mire, el 10 era el día del Señor. ¿Y a qué día crees que se refiera? Al primer día de la semana. Ajá. Y yo estaba... ¿Qué estaba haciendo Juan en ese día? Adorando en el Espíritu. Entonces, ahí está. Algunas cosas que a lo largo de la historia los creyentes han visto en el Nuevo Testamento para determinar el primer día de la semana como el día especial en que el pueblo de Dios se reúne de manera especial y de manera especial para alabar a Dios así, de manera especial. Y también para descansar. Entonces, vamos resumiendo. ¿Por qué nosotros ahora nos reunimos como iglesia de manera especial para adorar a Dios de manera especial el domingo y no el sábado o no en cualquier otro día de la semana? ¿Por qué nos reunimos el domingo? Número 1, porque ese fue el día en el que Cristo resucitó. Número 1. Número 2, porque fue en ese día en que vemos a Cristo Jesús ya resucitado apareciéndose a los discípulos. Número 3, porque fue en ese día en que el Espíritu Santo descendió para establecer formalmente la iglesia, en el día de Pentecostés. Número 4, porque allí en el Nuevo Testamento solo encontramos evidencia de que la iglesia, la primera iglesia, se reunía el primer día de la semana para llevar a cabo su culto de adoración. Y número 5, que tiene que ver con nosotros, porque somos nosotros ahora que estamos en Cristo, somos una nueva creación en Cristo. Hermanos, somos el resultado de su obra redentora, la cual, es decir, esa obra redentora fue completada cuando Cristo se levantó victorioso de la tumba el primer día de la semana. Así que para los cristianos del primer siglo no había ninguna otra razón para que la iglesia continuara observando el séptimo día como día de descanso o como día para dedicarlo para adorar a Dios. Ya no había necesidad. Ahora ellos, a partir de Cristo, ellos se reunían el primer día de la semana para celebrar y recordar la resurrección de Cristo y para recordar y celebrar la obra redentora de Cristo. Para celebrar y recordar que ahora en Cristo Jesús son nuevas criaturas y que han sido libertados del pecado por la obra redentora de Cristo. Y eso aplica para nosotros también, hermanos. Miren, cuando nos reunimos como iglesia en este lugar cada domingo, es decir, cada primer día de la semana, lo hacemos porque ese es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Y cuando nos reunimos cada semana, estamos celebrando una fiesta de adoración.
Es en este día, al estar reunidos, que celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Lo recordamos y lo celebramos. La semana que viene, si el Señor lo permite, lo vamos a hacer de manera especial en la Cena del Señor. Pero por eso nos reunimos en este día. ¿Ah? Nos reunimos en este día porque también en este día, el primer día de la semana, recordamos y celebramos nuestra redención. Eso lo hacemos cada vez que nos reunimos aquí. Y también lo hacemos el domingo porque este día de descanso nos recuerda nuestro reposo eterno que nos espera un día en la presencia de Dios. ¿Te fijas? Así que desde el principio de la creación, Dios dejó establecido este modelo. Desde el principio de la creación, Dios dividió el tiempo en periodos cortos de 7 días, que ahora nosotros conocemos y llamamos como semanas. Y nos dejó este principio, este modelo. Hermanos, Dios quiere que apartemos un día, y eso es claro desde el libro de Génesis. Dios quiere que apartemos un día a la semana para que de manera especial nos dediquemos a Él, para que como iglesia nos reunamos de manera especial para adorarle de manera especial, pero también para descansar físicamente, para que descanses de toda tu labor de la semana. Descansa. Recuerda, el día de descanso o el día de reposo fue instituido originalmente para beneficio del ser humano, para nuestro beneficio, pero no solo para nuestro beneficio, sino para nuestro gozo, para nuestro deleite, para nuestra alegría. El día de descanso es una bendición. ¿Recuerdas? Dios bendijo el día de descanso. Es una bendición. No debería ser una carga para ninguno de nosotros, y yo espero que para ti no sea una carga. No debería ser una carga. Debemos verlo como un día de gozo, de deleite, de alegría, de bendición. Y una cosa más, los verdaderos creyentes, número 1, aman al Señor. Número 2, aman a la familia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia. Número 3, aman el día del Señor. Y como aman a Dios y aman al pueblo de Dios y aman el día del Señor, entonces ellos se deleitan adorando al Señor con el pueblo del Señor en el día del Señor. Y no tienen problemas en eso. Lo ven como un privilegio, no lo ven como una carga. Así que esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Que apartemos un día, que lo santifiquemos, es decir, que lo apartemos para dedicarlo de manera especial al Señor. Y para nosotros, ahora que estamos bajo la gracia de Dios, ese día es el primer día de la semana. Y lo mejor que podemos hacer es tenerlo presente, apartarlo, recordarlo, celebrarlo y disfrutarlo. Disfrútalo. Aún, y mira, rapidito, sopórtenme unos minutitos nada más, porque creo que es importante también esto. Porque en la Biblia encontramos también principios para ponerlo en práctica en este tiempo. Mira cómo dice Isaías 58:13. Isaías 58:13. Mira cómo el Señor le está llamando la atención al pueblo de Israel, y precisamente con respecto a la adoración a Él. Y lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Le dicen en Isaías 58:13, guarden como santo el día de descanso. Y mira cómo dice enseguida, en ese día, ¿qué cosa? No se ocupen de sus propios intereses. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. Oigan,
y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. ¿Te fijas? Guárdalo, hónralo, disfrútalo. Y en ese día no te ocupes de tus propios intereses. Tienes 6 días para hacer tus cosas. Hazlas en esos días. Pero en este día no te ocupes de tus propios intereses. Dedícalo al Señor. Dedícalo a Dios. Otro pasaje, mira, Éxodo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Después de Génesis está Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, versículo 21. Le dice el Señor al pueblo de Israel: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Ahí está. Otra vez, tienes 6 días a la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Y oigan, ¿aún durante qué? Durante la temporada del arado y de la cosecha. Aún durante la temporada del arado y de la cosecha. La temporada más importante para los campesinos. Cuando preparan la tierra y siembran la semilla y cuando cosechan el fruto de la semilla. Días importantes, ¿eh? Y el Señor les dice, aún en esa temporada. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestro tiempo, a nuestra vida? Aún en la temporada en que tú crees que te va a ir mejor en el trabajo. A mí me ha tocado conocer a lo largo de la historia a hermanos, y son hermanos bien intencionados, que aman a Dios, que se dedican a su negocio y tienen su negocio. Y lo he visto año tras año, vez tras vez, que dicen, pastor, es que en el mes de diciembre no puedo, porque es la mejor temporada para mí. Es cuando más vendo. Bueno, aquí está un principio que lo hemos visto. El Señor les dice, guarda el día de reposo, aún en la temporada de la siega y de la cosecha. ¿Sabes de qué depende muchas veces? Depende de confianza. Confiar en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Él sabe de qué cosa tienes necesidad. Él sabe lo que te hace falta. Y si tú lo honras, óyelo bien, yo te aseguro, si tú lo honras y honras su palabra y honras su día, Él te va a honrar a ti. No te va a faltar. No te va a faltar. Pero tenemos que honrar el día del Señor. El día que Él desde el principio lo apartó y lo bendijo y lo santificó. Así que mis hermanos, pues ahí está. Pónganse de pie, por favor.